Hola, ¿qué tal amigos virtualeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y este segundo ejercicio dice, la temperatura de un trozo de acero de 6 kilogramos es de 150 grados Celsius y nos están preguntando que cuál será su temperatura después de liberar 90 kilojoules de energía calorífica. Además nos están indicando aquí que el calor específico del acero es esta cantidad. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, primero voy a escribir los datos que me están proporcionando. Y tenemos entonces los 6 kilogramos de acero, que es la masa, 150 grados Celsius, que es la temperatura inicial que va a tener este trozo de acero. Y además nos dicen, o más bien nos están aquí preguntando, que cuál es la temperatura después de liberar esta cantidad de calor. Fíjense bien, como queremos la temperatura después de liberar eso significa que nos están pidiendo la temperatura final. Esto es lo que queremos determinar. Bien, y entonces aquí viene una parte muy importante. Nos dicen que este libera 90 kilojoules de energía calorífica. ¿Esto qué es lo que significa? Esto significa que esta es la cantidad de calor liberada. Pero algo más que eso, como aquí nos indica que se libera calor, esta va a ser una cantidad negativa, es decir, el calor va a ser de menos 90 kilojoules. Entonces aquí debemos de recordar esto que es muy importante para realizar este tipo de ejercicios. Cuando un objeto absorbe calor, el calor es positivo, pero cuando este objeto lo libera, el calor va a ser una cantidad negativa. Entonces aquí va a ser muy importante esto que escribí, lo del signo. Y es por eso que le escribí el signo negativo. Si nos hubieran dicho que este objeto absorbe calor, pues el calor lo voy a considerar positivo. Ahora, yo aquí tengo la unidad kilojoules. Un kilo, o más bien el prefijo kilo, equivale a 1000 unidades. Unidades de lo que sean. Aquí como yo tengo kilojoules, significa 1000 joules. Y 1000 multiplicado por 90, pues me da 90.000. Es decir, pues este calor va a ser de menos 90.000 joules. Bien, y pues también agrego este dato que nos dice que el calor específico del acero es de 480 joules entre kilogramo Kelvin. Bueno, y entonces para determinar lo que nos están pidiendo, pues voy a escribir la expresión para el calor, que nos dice que el calor absorbido o cedido por un objeto va a ser igual a la masa del objeto por el calor específico del objeto y por su cambio en la temperatura. Recordando aquí que este cambio en la temperatura significa la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, como a mí me interesa la temperatura final y justamente esta está incluida en este cambio de temperatura, en lugar de escribir aquí el cambio de temperatura, pues voy a escribir esta diferencia. Es decir, que el calor va a ser igual a la masa por el calor específico y esto va a multiplicar a la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Y ahora sí, de esta expresión escrita de esta manera, como a mí me interesa la temperatura final, pues primero voy a despejar esta cantidad. Y para realizar esto, observemos que la masa y el calor específico se encuentran multiplicando en este lado de la igualdad. Por lo tanto, lo vamos a pasar al lado izquierdo dividiendo. Y así nos queda que el calor entre la masa por el calor específico, pues va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, para despejar completamente la temperatura final, pues necesito quitar esta temperatura inicial. Y como esta se encuentra restando de este lado, lo voy a pasar al lado izquierdo con su operación opuesta, que en este caso es la suma. Y así tenemos que el calor entre la masa por el calor específico más la temperatura inicial, pues va a ser igual a la temperatura final. Bueno, ya que tenemos despejada la temperatura final, pues ya nada más nos queda sustituir los datos.
Bien, pitoleros, pero antes de comenzar a sustituir los datos, primero debemos de verificar que todas nuestras cantidades están en las mismas unidades correspondientes. Y para eso nos vamos a basar de esta cantidad, que es el calor específico. Si observamos, aquí nos aparece la unidad de Joule, que justamente es una unidad de energía. Y esa es la unidad de calor. Y aquí pues ya lo tenemos escrito en esta unidad. Por lo tanto, esta ya es correcta. Ahora también aquí nos aparece la unidad de kilogramo, que es la unidad de masa. Y si observamos acá para la masa que nos dan, esta ya se encuentra en estas unidades. Ahora también aquí nos aparece la unidad Kelvin, que es una escala de temperatura. Pero si observamos aquí en la temperatura inicial, esta se encuentra en la escala Celsius. Por lo tanto, esto significa que esta temperatura la voy a convertir a kelvins o al revés. Esta unidad que nos aparece acá en el calor específico, que es la Kelvin, la vamos a pasar a grados Celsius. Bueno, y pues como yo lo voy a realizar, es cambiar esta temperatura inicial de grados Celsius a Kelvin. Y para eso debemos de recordar lo siguiente. Que para pasar de la escala Celsius a la escala Kelvin, tengo que realizar lo siguiente. La temperatura en la escala Kelvin, que es lo que quiero, pues va a ser igual a la temperatura en la escala Celsius que me dan, más 273.15. Entonces voy a realizar esto para convertir 150 grados Celsius. Y tenemos entonces que la temperatura en la unidad Kelvin pues va a ser igual a la temperatura que me dan en la escala Celsius, es decir, 150. Más este número que es 273.15. Y 150 más 273.15, esto es igual a 423.15. Y esto pues ya en la nueva escala, que es la escala Kelvin. Y le agrego esta unidad. Y por lo tanto, esto significa que 150 grados Celsius pues es igual a 423.15 Kelvin. Bien, y ahora sí, ya que tengo todas las cantidades en las mismas unidades correspondientes, sustituyo los datos en esta expresión. Y tenemos entonces que la temperatura final va a ser igual al calor liberado, que es de menos 90.000 joules. Y esto entre esta multiplicación, la masa que son 6 kilogramos, y este multiplica a el calor específico, que es de 480 joules entre kilogramo Kelvin. Y esto más la temperatura inicial, que en la unidad Kelvin o en la escala Kelvin es de 423.15. Ahora aquí en esta parte del denominador, si observamos, como la unidad de kilogramos se encuentra multiplicando y dividiendo, esta se va a simplificar. Y así pues nos queda la unidad joule, que viene acá en el numerador, entre joule entre Kelvin. Pero esta se puede simplificar. Si le escribo el número 1 como denominador a esta unidad que tengo en el numerador de esta fracción, nos queda de la siguiente manera. Y después, aplicando la ley de la herradura, recuerden que esta se hace multiplicando los extremos y lo escribo como numerador de una nueva fracción entre la multiplicación de las cantidades de en medio, es decir, 1 por J, pues es igual a J, que son las unidades joules. Si observamos aquí esta cantidad está multiplicando y dividiendo, pues se va a simplificar. Y así únicamente nos queda esta unidad, que es la unidad Kelvin. Entonces aquí lo que nos va a quedar finalmente va a ser en la unidad Kelvin, que justamente va a corresponder a lo que tengo de este lado. Entonces, continuando de este lado, tenemos al realizar esta operación, que esto va a ser igual a menos 31.25 Kelvin. Más
423.15 Kelvin. Y finalmente, al realizar esta operación, esto es igual a 391.9 Kelvin. Por lo tanto, esta es la temperatura final que va a tener este trozo de acero al liberar 90 kilojoules de energía. Bien, virtualeros, pues ya casi finalizamos con este ejercicio. Y esto por lo siguiente. Si observamos acá, la temperatura nos las están dando en la unidad o escala Celsius. Por lo tanto, este resultado también lo debemos de escribir en esta escala, en la escala Celsius. Y para eso lo único que hace falta es realizar la conversión de unidades. Y para eso pues debemos de recordar lo siguiente. Para pasar de la escala Kelvin a la escala Celsius tenemos que realizar lo siguiente. En esta expresión voy a escribir la temperatura que me dan en la escala Kelvin y le voy a restar 273.15 y la cantidad que me dé como resultado pues ya va a estar en la escala Celsius. Entonces, al realizar esto para esta temperatura, tenemos que en la escala Celsius pues va a ser igual a la temperatura en Kelvin, que es esta de 391.9 menos 273.15. Y al realizar esta operación tenemos que esto es igual a 118.75 grados Celsius. Y por lo tanto, la temperatura final de este trozo de acero es de 391.9 Kelvin o de 118.75 grados Celsius. Bien, amigos, y pues aquí quiero hacerles una observación. Este resultado que hemos obtenido tiene mucho sentido, pues acá nos están indicando que inicialmente el trozo de acero tiene una temperatura de 150 grados Celsius. Y después, como liberó calor, esto significa que este objeto se está enfriando. Por lo tanto, es lógico pensar que la temperatura final va a ser menor de 150 grados Celsius. Y justamente es lo que hemos obtenido, una cantidad menor a 150 grados Celsius, como se esperaba. Bien, virtualeros, pues con esto finalizo este video. Pero antes de despedirme, voy a escribir aquí dos ejercicios para que ustedes los intenten resolver en casa. Y en este primer ejercicio, con la información que les dan, van a determinar el calor específico de la sustancia. Y en este segundo ejercicio, con la información que les están dando aquí en el enunciado, van a determinar la masa de la esfera de bronce. Bien, virtualeros, entonces ustedes intentan resolver estos dos ejercicios. Se hacen de una manera similar a los que yo realicé. Y escríbanos en los comentarios un corazón de color verde si creen que esta es la respuesta, o un corazón de color azul si creen que esto es la respuesta. Y los invito a que vean el siguiente video, en el cual voy a resolver estos dos ejercicios para que ustedes comparen sus respuestas. Bien, virtualeros, y me despido. Yo soy Humberto, esto es Virtual y nos vemos en el siguiente video.